Seguro que patitos estamos a 14 de julio, pero de 1992. En ese día, Osetia del Norte se declara independiente de Rusia. Es cierto que hace como 15 días reposicionamos el encuentro con Mariano de Miguel en el canal Belumartis, actualidad militar, y que en su momento, un mes antes, había sido celebrado en el canal citado de Francisco García Campa, presente en el encuentro. Anfitrión, en definitiva. El tema de Osetia es un asunto bien interesante porque deriva del conflicto latente en el Cáucaso desde lo que el libro del señor Rubén Villamor establecía de la vertiente de la Primera Guerra Mundial en el ámbito del Cáucaso, en postrimerías, no solamente en el armisticio, en el ámbito del frente oriental con los alemanes y los soviéticos, y la paz de marzo del 18 en Brest-Litovsk, que fue laminada por la paz de Versalles, haciendo anulación de ese acuerdo, lo cual en parte lleva a comprender algo que hemos comentado alguna vez en el canal referido a que la limitación de los conflictos bélicos de Primera y Segunda Guerra Mundial, en la primera, en agosto del 14, a el ámbito de noviembre del 18, era una realidad subyacente del frente occidental, porque en el frente oriental, lo mismo que sucede con la Segunda Guerra Mundial, donde establecemos el límite el 1 de septiembre del 39, con la invasión de Alemania a Polonia, a pesar de que el 17 de septiembre la Unión Soviética invade Polonia, debido al acuerdo del 23 de agosto de 1939, el acuerdo Molotov-Ribbentrop, firmado en Moscú. El 1 de septiembre, en principio de 1945, termina la Segunda Guerra Mundial, pero termina el Pacífico en la bahía de Tokio. Frente oriental, frente occidental. Por tanto, ahí está el júmele de meter en un combo de cosas que en principio son distintas, sobre todo teniendo en cuenta de que después del armisticio, después de todo lo que ocurrió en el frente occidental, en el Cáucaso siguió habiendo queja. En el ámbito de la guerra civil rusa, surgida en octubre o noviembre del 17, permeó, por lo menos hasta Kronstadt, en 1921, la insurrección de los anarquistas, los utópicos, en la base principal de la flota del Báltico. Y en Asia Central, hasta 1923, por lo menos. Y en algún lugar de Asia Central podemos hablar de enlace desde lo que es la Primera Guerra Mundial con la Segunda, especialmente en algunas zonas de los hoy conocidos como Stan Countries, en uno de los cuales acabaron cogiendo los armenios, aquellos que sufrieron a manos de Enver Pasha, que vieron cómo lideraba una partida de, en principio, de gente que iba a ser aliada de Rusia, pero se medio independizó, a pesar de que estaba a sueldo de Moscú, se medio independizó y organizó partidas para establecer un panturquismo que ligara el espacio central asiático con estos pueblos túrquicos, con respecto de la madre Turquía, que ya no era imperio otomano, pero que evidentemente ahí está parte del desafío geopolítico que el papá político de el señor Erdogan, Erbakan, como diría mi amigo Mariano de Miguel, tenía esa perspectiva ya en los años 90 y ahora se ha acrecentado en el siglo XXI para tratar de meter mano en el Asia Central, en el bajo vientre que pudo delimitar el final de la Unión Soviética a través de lo que sucedió en Afganistán en 1979-1989. Pero esto no aprendieron lo que sufrieron en Afganistán debido a lo que sucedió en Kabul en 1979. Y esto, como lo hemos comentado en algún momento en el canal, vamos a ir al ámbito del Cáucaso y el ámbito de Georgia, Armenia, Azerbaiyán y el Cáucaso Norte. La zona del Kuban, por ejemplo, era georgiana, no, era rusa tampoco, era ucraniana. Los cosacos del Kuban, los cosacos del Don, eran de origen, de parte del imaginario colectivo ucraniano, a pesar de que a partir de 1918-19 sería reconfigurado y habría una rusificación importante de toda esta zona. Hubo un movimiento de Ucrania hacia Occidente, a que no os sorprende. No sorprendería, entendiendo en cuenta, que Ucrania fue movida a Occidente
que Bielorrusia fue movida a Occidente, que Polonia después de la Segunda Guerra Mundial fue movida a Occidente, el tema de Pomerania, ahí está, lo de Niese, incluso, 1945, de Potsdam a lo que había sido Yalta, la idea del Oder Niese, el Niese occidental o el Niese oriental, que cambia bastante, cuál es la proyección sobre esta zona donde todavía quedan germanoparlantes, en la zona más hacia el sur, lindando con el norte de la República Checa y quizá un poquito del tema de Eslovaquia, y ahí está también por ahí cerca el tema de Hungría, con sí, ámbito que está dentro de Ucrania actualmente, pero que en la Segunda Guerra Mundial, en esos repartos curiosos, se lo dieron a Hungría. Y todavía, a pesar de que en la Ostpolitik de Willy Brandt hablaban de la finalización de los reclamos, a pesar de que hay mapas de la DDR, de la Deutsche Demokratische Republik, la República Democrática Alemana, incluyendo los territorios antiguamente alemanes que se incorporan a la zona polaca, referido al ámbito soviético, el ámbito de Königsberg, Kaliningrado, de la que la Unión Soviética no tenía ningún título de propiedad, ninguno, legítimo, ninguno, ni incluso en la situación del Tratado 2+4, a pesar de que ahora Putin dice que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, jamás ha sido independiente. Lo cual es alucinante porque Rusia firmó el Tratado 2+4 en 1990. Y evidentemente ahí tenemos un asunto interesante de poder o legitimidad, legalidad, y orden internacional. ¿Qué es lo que puedo hacer o lo que debo hacer? ¿Y qué es lo que se puede plantear en el mundo teniendo en cuenta la situación tan diversa y que lo que vale para mí vale para el resto? Es una cosmovisión curiosa porque en el libro de Barack Obama, que está referenciado el primer mandato de la presidencia, una vez fue por primera vez Obama a Moscú, estuvo con Putin, hizo una visita primera al señor Gorbachev por condescendencia con su figura. Y luego Putin empezó a relatar una serie de agravios que supuestamente Occidente había sido muy malo con Rusia, no le había hecho demasiado caso, no le había hecho lo que consideraba que era oportuno. Es decir, perspectiva, percepción disfuncional de lo que Rusia y Putin se creía que merecían y lo que efectivamente iban recibiendo. Aquello de cuando lo pides por AliExpress y cuando te llega de AliExpress a casa. Hay un asunto bien interesante en todo esto, porque evidentemente sabemos, por películas, por ejemplo Marea Roja, que esa evolución de la perspectiva de lo que podía haber sido la Guerra Fría y la posguerra fría, estaban mirando a ver cuál era la perspectiva de los nuevos enfrentamientos, porque sabían que lo del dividendo de la paz era algo que, bueno, queda muy bien en los papeles, muy bien para estudiar, pero ya en 1992-93 habían surgido dos figuras, Francis Fukuyama, el último hombre y el fin de la historia, y también el señor del papel, que luego fue libro, del choque de civilizaciones, Samuel P. Huntington. Así que Fukuyama y Huntington avisoraban que más allá de los felices años 90, del dividendo de la paz, del final de la Guerra Fría, como en Estados Unidos hablan de los dividendos de la paz de los años 20. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a ser de verdad, no ya políticamente, sino también económicamente, no solamente económicamente, sino también políticamente, las dos cosas, es después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que económicamente ya después de la finalización de la crisis de 1873, Estados Unidos ya coge ciertos vuelos de potencia económica, a pesar de que hay por debajo. Hasta que no toma Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1898, no se le empezará a considerar como, ojo, cuidado, en la esfera política internacional, este país es algo a tener cuidado. Lo mismo que Japón, después de la guerra ruso-japonesa de 1905, tenemos ahí un conversatorio con Antonio Muñoz de Lorente, tiene ese vector de ser considerado, ojo, cuidado, que aquí tenemos una potencia en ciernes. Es una victoria militar, más allá del tema económico, lo que pone en el escaparate a los países.
Y en los años 90 Rusia estuvo a punto de colapsar. Había esa posibilidad de los conflictos con fuerzas paramilitares que pudieran tomar el tema nuclear, cosa que molestó bastante en su pensamiento a el señor Sergei Mikhailovich, no, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. El tema del patronímico es algo interesante en Rusia. Pero evidentemente no es objeto del vídeo, lo mismo que ayer no hablamos de Curie, que cogen el ámbito del padre y no de la madre, cuando en Castilla, en las Españas, era fundamentalmente de un punto de vista antisemita. ¿Por qué? Pues porque la herencia judaica viene por parte de la madre, y al ser por parte de la madre, pues hay que conservarlo para tratar de... Oye, ¿tú cómo te llamas? A ver, el tema de la madre por aquí, y a ver si la cosa puede establecerse. Lo mismo que tirar de la manta, que era una manta que estaba ahí en la iglesia para los apellidos judíos. Ojo, que a ver si vamos a ver si tú eres un converso falso y hay que mover aquí las piezas. O el tema de las charibodas, la matanza del cerdo, que se hacía públicamente para decir, yo no soy converso, yo soy judío, no, yo soy cristiano. No soy judío, no soy musulmán, yo soy cristiano viejo. Yo aquí celebro las charibodas, las matanzas de cerdo, porque los únicos que podían comer cerdo es el cristiano, el católico. Por tanto, son signos externos que devienen en un pasado bastante antisemita que justifica algunas posiciones con relación al 7 de octubre y sus consecuencias. En el caso de Rusia, los progromos, el nivel aquel del... los protocolos de los sabios de Sion, daño horrible al judaísmo en sí mismo. Por lo tanto, en 1992, cuando se declara independiente Osetia del Norte, resulta interesante, porque no solamente fue la última. Hubo otras que intentaron la independencia. La más conocida probablemente sea Icteria, la República de Chechenia, con Dudayev, hasta llegar a los Kadyrov. La primera guerra quedó en empate, formalmente independiente, porque no pudieron hacer nada para evitarla, en 1994. La segunda para justificar el poder con golpe interno incluido, con el asunto del azúcar, que quedó como conspiración pintoresca, porque los propios miembros de las casas, de los bloques, tuvieron que hacer una ronda nocturna, porque entraba algunos miembros de la seguridad rusa que no lo eran, presuntamente, y luego volaban los edificios. Por lo tanto, fueron autoatentados. Está el tema del Teatro Durovka, el asunto de la escuela de Slan, que luego evidentemente fueron bastante conocidos. El tema de la escuela es algo lamentable porque entraron a saco, no les importaba la vida humana. Nunca ha habido una consideración específica de la vida humana en el ámbito de Rusia, ya sea en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, y se verifica todavía con estos asuntos de la escuelita de Beslan, el tema del Crocus, porque no había previsión de que hubiera terrorismo islamista en la propia Federación Rusa, y menos en la capital, pero recordemos la seguridad que no tuvo la Wagnerada, como dice Francisco García Campa, respecto de lo que el señor Yevgeny Prigozhin estableció con su cabalgada desde la frontera con Ucrania en dirección hacia Moscú, con la idea de que tuvieron que incluso abrir zanjas en la propia carretera para tratar de frenar, ¿no? Incluso los prigozinitas, los wagneritas, derribaron algunos aviones del ejército ruso y se pararon. Eso algún día se conocerá en los justos términos de la Wagnerada, pero ahí refleja algo que ocurrió en 1994 y en 1999 en la Segunda Guerra de Chechenia. Hubo cierta república que proclamó su independencia con vistas a negociar. Y negociaron un acuerdo bastante satisfactorio porque es la república más independiente dentro de Rusia. Pero incluso esta, después de 2022, ha tenido afectaciones en su gestión económica y financiera de lo que tienen allí dentro. ¿Por qué? Porque cada extensión de Rusia debería tener infraestructuras muy elevadas en número y en calidad. Los puentes brillan por su ausencia en Rusia. Las infraestructuras, las comunicaciones, brillan
por su ausencia. Esto es algo que ya decía el libro de La impotencia del poder, la Rusia de Putin, de Ruslan Hasbulatov, publicado en castellano en mayo de 2014. Un momento en el que ya había sucedido el asunto de Crimea con los hombrecillos verdes. Es, por tanto, un asunto que tiene larga data y que para hacer el puente del estrecho de Kerch, cosa que los nazis quisieron hacer pero no les dio el tiempo, y que resulta curioso porque quieren hacer un acuerdo con los ucranianos para hacer el puente, pero después del 24 de febrero de 2022, el acuerdo, que ya estaba más o menos firmado, lo tomaron por la perifrástica los rusos y lo hicieron unilateralmente. ¿Para qué? Para sus intereses, para comunicar Crimea con la zona rusa de verdad. Ahí esta parte de intríngulis. Otra parte de intríngulis está en el hecho de que en la formación de Osetia del Sur, en la guerra de 2008, fue con Abjasia parte de la capacitación para tratar de desestabilizar Georgia, sobre todo teniendo en cuenta de que podía permear hacia Occidente, podía tomar la decisión de que Rusia no hacía sino tratar de destruir las posibilidades de mejora en tema económico, tema de infraestructuras, tema comercial, tema de desarrollo, tema de innovación, tema de cualquier ámbito que un occidental da por hecho y por tanto algunos se da lujo de jugar con cosas que no saben. Lo mismo que hay mucho, y todavía estamos a tiempo para, quedan unos 14 días para las elecciones en Venezuela. Hay mucho pro Maduro, que dices que es el candidato a la patria, el otro es el candidato de Estados Unidos. Ya. El candidato de la patria lo apoyan desde fuera, porque no tienen que vivir en Venezuela. Claro que no. Si vivieran en Venezuela, sabrían perfectamente las dificultades que se viven en los barrios, en los cerros, en las ciudades, en la situación de la energía, en los cortes eléctricos, en el tema de la alimentación. Sabrían perfectamente lo que se ha vivido en los últimos 25 años en el ámbito de Venezuela. Y lo sabían perfectamente aquellos que son pro-putinejos si vivieran en Rusia. La dificultad es distinta, teniendo en cuenta de que en el ámbito rural de Rusia, bastante tiempo antes de la situación actual, ya sabían que tenían que sacarse las habichuelas ellos solos. No podían depender de la ambición federal, no podían depender del dinero de la unidad federal, porque este iba derivado a otras vicisitudes y a otras realidades. Cuando el Estado es cooptado por unas élites, el dinero pasa por los poros y desaparece. El Estado es cooptado por unos intereses y por unas élites que capturan el Estado para beneficio propio. Y eso podemos llamarle autocracia, podemos llamarle totalitarismo, podemos llamarle dictadura. Hace el paripé con unas elecciones que pudieron afectar a Osetia del Norte y a Osetia del Sur en 2023, con la posibilidad de un referéndum en Osetia del Sur para ver si se unían a Osetia del Norte. Pero es olvidando por completo esta declaración de independencia del 14 de julio del 1992 de Osetia del Norte respecto de Rusia, sino el asunto de 2008 de la independencia de Osetia del Sur respecto de Georgia. Si recordamos este día de 14 de julio de 1992, es precisamente para abrir la posibilidad de que, por ejemplo, Osetia, las dos, unificadas, el pueblo osetio, pudiera establecer una república independiente tanto de Georgia como de Rusia. Pero Rusia no va a apoyar eso, y evidentemente Georgia tampoco. ¿Sería la voluntad de un pueblo como el osetio ser independiente? Recordemos que, como recordaba Rubén Villamor, había un Cáucaso Norte, aparte del Cáucaso Sur, que está por Transcaucasia en ese 1922, que 70 años después produce cosas como esta, de Osetia del Norte. Un Cáucaso Sur con Transcaucasia, que fue disuelto muy poquito después, y que en principio la unión que firma la Unión Soviética era de 4 patas. Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia. Pata que desapareció en el acuerdo del bosque Bielaveza, por tanto, podría decirse tanto que fue nulo de pleno derecho la asunción de la creación de la Unión Soviética, pensando en la pata a partir de 1920 del tema de Ucrania, y también de Transcaucasia en 1922, como
en la ausencia de una de las patas fundadoras a la hora de la disolución en 1991. Por lo tanto, hay muchas cosas que podrían ser objeto de polémica y que alguno dice es que la independencia de Ucrania es nula de pleno derecho precisamente por eso. Ya, pero ante Naciones Unidas el reconocimiento de soberanía viene de la membresía desde 1945 de Ucrania como Bielorrusia de partes separadas del cuerpo de la Unión Soviética con una delegación oficial miembro del cuerpo de Naciones Unidas desde 1945 con su embajador y con su representación diplomática. Por tanto, ojo cuidado que si usted, Unión Soviética, ya desde 1945 reconoce en cierta medida la independencia de Ucrania y de Bielorrusia, no me venga ahora a tratar de reconocer que fue ilegal algo que empezó Rusia en 1990 declarándose independiente primero de la Unión Soviética. Por tanto, los asuntos son importantes y el orden de los factores es realmente importante. Lo mismo que tratar de ver que dentro de Rusia hay entes que tienen poblaciones no rusas en mayoría. Desde Yakutia hasta Osetia del Norte, muchas de estas podrían establecer su propia independencia, como ocurrió con Osetia del Norte este 14 de julio de 1992. Ellos fomentan la independencia de Abjasia y de Osetia del Sur respecto de Georgia. Del Donbass, de Donetsk y Luhansk respecto de Ucrania, lo mismo que el asunto de Crimea. Transnistria respecto de Moldavia. Pero, ¿cómo reaccionarían si el mundo utilizara esas mismas armas dentro de Rusia? Claro, amenazan con desestabilización, armas nucleares, guerra nuclear global. ¿Ese es el único argumento? ¿Qué es una potencia nuclear y que si uno se mete dentro de ella habría consecuencias globales? Entonces eso sería que Rusia equivaldría a un Corea del Norte un poquito más grande. Pero poquito más. Ahí estaría el desafío. Putin, Rusia. ¿Qué grado de compromiso tienes con el legado de la Unión Soviética? ¿Qué compromiso tienes con los acuerdos firmados en los años 90? ¿Vas a hacer como Hitler, que en su 50 aniversario le regalaron un cajón lleno de todos los acuerdos que había incumplido ya? ¿Ese es el futuro de Lavrov? ¿Hacerle un regalo a Putin como el señor Ribbentrop hizo a Hitler en 1939, el 20 de abril, por su cumpleaños, en donde le dijo: mi Führer, hemos incumplido todos estos tratados? ¿Ese es el regalo que Lavrov le hará a Putin? ¿Ese es el regalo que Rusia le hará al mundo? Recordemos lo que pasó con Osetia del Norte cuando declaró esta independencia y cuál fue la reacción de Rusia. ¡Investiguen! Investiguen, porque fue en 1992 y en el 94 pasó lo de Chechenia y en el 99 la Segunda Guerra de Chechenia. Hubo asuntos internos en muchas de estas repúblicas, de muchos de estos oblasts, muchos de estos territorios que quisieron la independencia. Algunos se taparon, otros se lucharon y todos se reprimieron. Ahí tenemos una respuesta de cómo funciona Rusia con los pueblos a los que desde 2022 está haciendo limpieza étnica enviándolos a la pescadora de carne de Ucrania, haciéndolos desaparecer para que Rusia sea más blanca, más eslava y más étnicamente homogénea. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpien.